Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra muchísimo. Esta mañana mientras entraba aquí, noté que la mitad de la gente andaba muy sonriente, inusualmente contenta, la otra mitad andaba un poco triste. Ustedes sabrán qué fue lo que pasó. Bueno, bienvenidos sean todos. Quiero comenzar haciendo un juego con ustedes, ¿ok? Yo les voy a preguntar qué prefieren y ustedes me van a decir si prefieren una cosa o si prefieren la otra, ¿sale? Bien, ¿qué prefieren? Si tú estás sintonizando esta transmisión, te animo a que puedas participar de igual forma. ¿Qué prefieren? ¿Una orden de tacos al pastor o una hamburguesa? Ok, parece que ganan los tacos, Otra pregunta, ¿qué prefieres? ¿Irte de vacaciones a la playa o irte de vacaciones a la montaña? Wow, ¿por qué no comenzamos Gran Comisión en Cancún? ¿Qué les parece? Excelente, muy bien. Ok, ¿qué les parece que comparemos ahora lo siguiente? ¿Prefieren la Conca Champions o la Liga? Bueno, pregunta capciosa esa. Bueno, fíjense que este juego, muchas veces cuando nos sentamos a cenar o a comer con nuestra familia, a mis hijos les encanta hacer esto, ¿verdad? Oye, papá, ¿qué prefieres? ¿Prefieres esto o prefieres lo otro? Y no creen ustedes que es maravilloso, la verdad, tener la opción de decidir, tener elecciones, tener opciones, porque muchas veces nos encanta poder venir y comparar, ¿verdad? Nos encanta comparar este auto con este otro, nos encanta comparar esta computadora con este teléfono y así todo lo que nosotros hacemos y decimos. Les quiero dar la bienvenida a nuestro cuarto mensaje de la serie #Mi Mejor Vida. Y hemos estado hablando en las semanas anteriores diferentes temas relacionados con nuestra interacción en la vida digital. Y créanme que ha sido una tremenda serie. Si te has perdido algunos de los mensajes anteriores, yo quisiera animarte a que puedas ir a nuestra aplicación y buscar los mensajes porque han sido verdaderamente buenos. En particular, uno de los grandes aprendizajes que yo me he llevado es lo siguiente: cada vez que yo tenga una interacción en las redes sociales, debería de buscar no solamente recibir de la gente, porque tú sabes, es fácil meterme al Instagram o al Snapchat, etcétera, etcétera, y buscar un poco de entretenimiento, un poco de risa, que la demás gente me pueda dar a mí. Pero ¿qué de yo poder darle a los demás a través de estas plataformas? Creo que es una buena oportunidad de hacerlo. El día de hoy en particular queremos hablar de todo este mundo de las redes digitales, de las redes sociales, de nuestra interacción en línea, desde una perspectiva muy particular, y es la comparación. Porque la comparación no se limita solamente a la vida fuera de línea, sino que todo lo contrario, más bien, cuando estamos en línea, podemos compararnos de una manera increíble. Esas plataformas pueden facilitar y potencializar la comparación en nuestras vidas. Así que hoy queremos hablar acerca de eso. Quiero empezar refiriéndome a un estudio que se hizo. Una organización en el Reino Unido hizo un estudio entre jóvenes entre 14 y 24 años. Aproximadamente 1,500 jóvenes fueron entrevistados y gran parte del estudio tenía que ver con la conexión entre estas redes sociales que ustedes ven y la salud mental de las personas. Y cuando hablaban de las 5 redes sociales más grandes, se referían precisamente a estas 5 redes sociales que ustedes ven ahí: YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de esto, el estudio concluye que hay una relación muy cercana entre estas aplicaciones y niveles de ansiedad, de depresión y de tristeza en medio de los jóvenes encuestados. Y tú dices, oye, pero ¿cómo es posible, verdad? Si estamos en la era donde todos estamos conectados,
unos con otros, donde no te pierdes nada, la conexión es ubicua, cada vez es más rápida, cada vez es mejor. Y al mismo tiempo, increíblemente, estas mismas plataformas pueden llevarnos a sentirnos que somos menos, que valemos menos. Y en particular hablaban de algunas de ellas que son probablemente más potencialmente dañinas que otras para términos de la comparación. Ahora bien, tú te preguntarás, oye Isaac, pero ¿acaso las redes sociales son malas? Yo te lo voy a responder con una pregunta. ¿Acaso el dinero es malo? ¿Es malo o es bueno? Es neutro. El valor, lo que tú hagas con el dinero es lo que determina si estás haciendo un buen uso de él o no. Si tú lo usas para comprar drogas, para sobornar oficiales, estás haciendo un mal uso del dinero. Si lo usas para venir y comenzar iglesias, para bendecir a personas en necesidad, estás haciendo un buen uso. Lo mismo con las redes sociales. Tú puedes venir y usarlas para bendecir a otras personas o puedes usarlas para enfrascarte en ti mismo y enclaustrarte en tu propio mundo. Así que las redes sociales no son ni buenas ni malas, todo depende de cómo nosotros las usemos. Pero fíjate que recientemente, esta semana en particular, salió una noticia de una joven en Malasia, esto es un país en Asia, 16 años, y con una crisis profunda de depresión, de soledad, se metió en el Instagram e hizo una pregunta y preguntó, ¿debería de quitarme la vida? Y eso ya es bastante escalofriante, pero más escalofriante todavía fue que el 69% de las personas que se decían ser sus amigos o sus seguidores le dijeron que sí, que debería quitarse la vida. Y tristemente, ella se suicidó. Ejemplos como estos son desgarradores. Y el hecho, y alguien puede decir, bueno, que la culpa es de Instagram por permitir esas cosas. ¿Sabes qué? Eso simplemente evidenció una realidad interna nuestra como humanos, como jóvenes que somos. Y es que a pesar de que estamos en el mundo de la conexión, estamos más solos que nunca. Nos sentimos más ansiosos, más estresados que nunca. Y tú y yo, como seguidores de Jesús, tenemos que hacer algo al respecto. Cuando hablamos de estos sentimientos que producen las redes sociales, ¿cuántos de ustedes aquí presentes han escuchado el término FOMO alguna vez? ¿Pueden levantar la mano? FOMO, alguna vez. Probablemente la razón por la que no lo hayas escuchado tanto puede ser porque es un término anglosajón y son siglas que significan Fear of Missing Out. Y eso es simple y sencillamente el hecho de que nosotros vivimos en una ansiedad constante por perdernos algo que puede estar sucediendo y que nosotros nos estamos perdiendo. Te quiero dar algunos ejemplos de esto. ¿Alguna vez has salido de tu casa o de la oficina o de la escuela y has olvidado tu teléfono? ¿Cómo te sientes en esos momentos? Te sientes ansioso, te sientes, me va a dar algo. Yo sé que muchos de ustedes probablemente preferirían haber dejado el páncreas y no haber dejado su teléfono, porque es algo tan importante. Dice, me va a caer un mensaje, me van a llamar, el mensaje que tanto he estado esperando y lo que va a postear la persona que me gusta. Wow, o sea, hay una ansiedad en nosotros por perdernos cosas. ¿Sabes cuándo me pasa a mí esto? Me pasa mucho en los partidos, después de que hay un partido así bueno, ¿verdad? Y tenemos un chat ahí donde es un chat de fútbol básicamente. Y cuando yo estoy a veces trabajando, ¿verdad? Y termina el partido o está el partido y empieza. Y yo sé que están ellos hablando y comentando y qué dijo este y qué dijo el otro. Y hay como una ansiedad, ¿verdad? Y entonces estás en la junta, permiso, voy al baño. Entonces vas al baño y empiezas, oh, wow, ¿qué dijo? Mira lo que le dijo, mira esto y lo otro. Y así somos. En cierta manera vivimos en un mundo tan conectado que padecemos de FOMO. Ese temor, esa ansiedad de perdernos esto importante en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta
si eres usuario de las redes sociales, que aplicaciones como Snapchat, Instagram, el mismo Facebook, están transicionando a un modelo de contenidos temporales. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque quieren que tú que tengas este FOMO, este temor de que no puedo dejar de estar en Facebook, no puedo dejar de estar en Instagram porque me voy a perder lo que esta persona dijo. Y ya se va la historia en 24 horas. Y eso crea una serie de complicaciones o de situaciones, pero es una realidad y es una tendencia. Entonces, estamos viviendo precisamente con esto. O muchas veces yo disfruto, la verdad, de la tecnología, me encanta. Siempre me gusta ver los eventos de Apple. Cuando Apple hace sus eventos en vivo, ¿verdad? Y empiezan a hablar del nuevo iPhone que van a sacar y esto y lo otro. Y me encanta estar ahí y tomar nota y ver, y sobre todo porque trabajo con cosas de ese tipo. Pero no queremos perdernos, ¿verdad? Y estamos al pendiente de este tipo de cosas. Y no sé, en tu vida puede ser cosas diferentes, pero esa misma ansiedad puede estar ahí. Y esta constante búsqueda, este constante ciclo de estar comparando, ¿verdad? De viendo qué es lo que posteó, qué es lo que hizo, de dónde está hablando ahora, un live por aquí, un live por allá, nos hace inevitablemente comparar nuestras vidas con lo que nosotros vemos en nuestras pantallas, con lo que otras personas están viviendo, con lo que otras personas están haciendo, las experiencias que ellos están teniendo en su vida. Así que este camino de la comparación o este fenómeno de compararnos que se da en línea y fuera de línea, te puede llevar en dos caminos. Y hoy quiero hablarte especialmente a ti, que estás en un proceso donde estás lidiando con compararte con otras personas. Hay dos caminos en los cuales tú puedes venir y transitar. El primero de ellos, y ambos son bien peligrosos, tiene que ver con el camino de la arrogancia, ¿sí? Cuando tú te comparas con otra persona, puedes venir y tomar una postura arrogante. Esto significa simple y sencillamente, oh, qué bien que yo puedo irme de vacaciones a la Riviera Maya, ¿verdad? Y otras personas no. Y tú puedes venir y ponerte en una posición que te sientes mejor porque otros no están tan favorecidos como tú. ¿Sabes? Esto es un conflicto pero tan antiguo en nuestras vidas que data desde los tiempos de Jesús y desde los tiempos de Adán y Eva. Pero Jesús lo notó. Jesús sabía que nosotros tenemos una tendencia a basar nuestro valor en qué tan bien nos va a nosotros en comparación con alguien más. Y Jesús contó una historia maravillosa, porque Él sabía que quería hablarnos a nuestro corazón aún 21 siglos después. Y viene Jesús y dice, oigan, había una vez un fariseo y había una vez un recaudador de impuestos, y ambos fueron al templo porque ambos querían orar. Y hasta ahí la historia va muy bien. Pero cuando el fariseo llegó al templo, empezó a orar fuertemente para que todo el mundo pudiera escucharlo y pudiera darse cuenta de lo muy espiritual que él era. Pero lo más escalofriante es el contenido de su oración. Y empieza a decir, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los adúlteros. Señor, yo te doy gracias porque no soy como los blasfemos. Y Señor, sobre todo te doy gracias porque no soy como ese vil recaudador de impuestos. Y yo sé que tú estás en este momento diciendo, wow, pero yo nunca haría eso. ¿Y sabes qué? Lo estás haciendo en realidad, si piensas de esa forma. Porque te estás comparando, y lo que este hombre, este fariseo estaba haciendo estaba estableciendo su valor, su piedad en comparación con otra persona. Y Jesús dijo, tengan cuidado, porque eso te va a llevar a la arrogancia, eso te va a llevar a juzgar a los demás. No es en vano que en Mateo, viene Mateo y registra estas palabras de Jesús, cuídense de juzgar a otros, porque con la misma vara que ustedes midan a los demás, van a ser medidos ustedes mismos.
Y Dios quiere que tú tengas cuidado con un corazón lleno de orgullo, lleno de arrogancia, que cree que es superior a los demás por estándares que tú mismo has definido. Sí, yo no soy como mi vecino, ¿verdad? Ahí anda con esas fiestas hasta las 2 de la mañana, esas borracheras, no como uno que viene a la iglesia temprano el domingo y se sacrifica. ¿Y sabes qué? Ya estamos comparando. Qué bueno que no soy como el Chapo, ¿verdad? Qué bueno que no soy así de malo, porque yo nunca haría algo así. ¿Sabes? Es bien fácil ponernos en una posición de juez cuando nosotros no hemos transitado. Te quiero dar un ejemplo de eso. Cuando yo estaba creciendo y era un adolescente, llegó una etapa, como probablemente muchos de nosotros, era bien rebelde con mis papás. No era un cristiano, no crecimos en un hogar cristiano. Y llegó un momento donde la relación era tensa, la verdad. Ellos amenazaban con meterme al batallón, ¿verdad? Porque en el batallón yo iba a aprender a respetar. Y yo amenazaba con irme de la casa. Y llegó, yo recuerdo perfectamente cuando a medida que yo crecía decía, yo nunca voy a hacer estas cosas que mis papás hacen y que me molestan tanto. Hasta que tuve hijos y empezaron a entrar a la adolescencia y vi una tendencia natural en mí. No hacer todas las cosas, pero hacer algunas cosas que quedaron tan impregnadas en mí. Entonces, cuando tú estás en ese restaurante, ¿verdad? Y estás tratando de estudiar y de leer y de concentrarte, y está esa mamá con esos niños que parecen changos, ¿verdad? Colgándose de las lámparas y brincando, y tú dices, cuando yo tenga mis hijos, ya van a saber lo que es bueno, ¿sí? Hasta que tienes a tus hijos y se convierten en unos acróbatas en los lugares públicos, ¿verdad? Y te hacen pasar esas penas. Entonces, no juzguemos, no utilicemos la comparación para hacernos sentir mejor a nosotros mismos de acuerdo a nuestros propios estándares. Ese es uno de los caminos. Ahora bien, el otro camino que es muy peligroso es el camino de la envidia. Y es el polo opuesto. Es cuando no, tú no te sientes mejor, tú te sientes inferior a los demás, porque estás ahí en los feeds, ¿verdad? De Instagram, y entonces tus amigos que se han ido de vacaciones a Disney salen con la foto con Mickey, con Minnie, con Pluto, con el carro McQueen, con Star Wars, con Thanos, con todo. No, ese no, ¿verdad? O sea, y tú estás ahí y tus fotos más recientes son de las grutas de García y del Bioparque Estrella. Y son las mismas de hace 3 años. Es más, la misma jirafa sale ahí, ¿verdad? Y tú te sientes en cierta forma mal. Y dices, sí, claro, pues si yo tuviera un trabajo y tuviera un padrino, ¿verdad? Como el de él, pues yo también podría irme a Disney. Pero en realidad hay algo en nuestro corazón que está mal. ¿Y sabes cuál es el problema de este camino? El problema es que hay un pensamiento peligroso que está entretejido ahí en ese camino. Y es el pensamiento donde tú le dices a Dios, Señor, te equivocaste conmigo. Yo debía haber nacido en esa familia. Yo debía haber ido a esa universidad. Yo debía haber tenido ojos azules y cuerpo atlético y esto y lo otro, y entonces estás inconforme, descontento y descontenta con lo que Dios te ha dado a ti, porque estás pendiente de lo que los demás tienen, de lo que los demás hacen, y eso te va a llevar a sentirte frustrada, frustrado, desencantado de la vida. Y te quiero decir una cosa más. Estas comparaciones que nosotros hacemos, que son potencializadas por el mundo en línea, son comparaciones bien injustas. ¿Sabías? Porque cuando tú comparas a ti mismo con lo que ves en la pantalla, cuando lo que ves ahí, lo que ves en realidad es exactamente los momentos de gloria de otras personas versus tus momentos más bajos. ¿A poco no es cierto? ¿Ves? Las vacaciones y el crucero que están tomando contra tu condición actual. Ves a la familia llena de hijos con tu realidad sin poder tener niños.
Ves a tu amiga que se está casando y tú que estás entrando a los 30 y todavía no te has casado. Y empieza entonces esa comparación. Y eso no es justo, porque te voy a decir un secreto. La vida no es como el Instagram la plantea. En el Instagram todos lucen bien. ¿O acaso no ves que hay aplicaciones, por ejemplo, que cuando tú estás ahí te hacen lucir con menos cachetes? Te hacen lucir sin papada. Te hacen lucir con kilos de menos, ¿verdad? Hay filtros que te hacen ver con los ojos azules. Hay filtros que yo no entiendo, francamente. ¿Por qué alguien quiere verse como un perrito? ¿Por qué alguien quiere verse como una conejita? Eso yo no los entiendo, francamente. Hay aplicaciones y filtros que incluso te hacen que tú te veas con un estilo de peinado diferente. Yo no entendería cómo utilizar eso. Es más, ni siquiera me imagino cómo yo me vería. Yo nunca haría algo así, ¿verdad? Pero si vemos, creo que salió un poco tarde. Creo que salió un poco tarde. Yo nunca haría algo así, obviamente. Pero bueno, el punto es, todos y cada uno de nosotros mostramos nuestra mejor versión en línea. Cuando la familia está contenta, cuando estamos sonrientes, cuando estamos en nuestros momentos de gloria. ¿O a poco has visto a alguien publicar cuando el esposo y la esposa se han agarrado del chongo y ahí está la selfie, ¿verdad? Aquí. Y estás ahí con el boxeo, ¿verdad? O estás ahí en un momento difícil, triste. Pues no lo hacemos. Entonces, no te dejes impresionar por lo que ves de otras personas en línea, porque muchas veces es un engaño. ¿Por qué tú y yo nos comparamos? Por una simple y sencilla razón, porque estamos buscando la aprobación de los demás. Tú y yo queremos recibir esos likes, queremos venir y tener la validación de otros que nos dicen, qué bien te ves, amiga. Wow, qué bonita familia. Éxito en tu carrera profesional, y esperamos esa validación, buscamos la aprobación de los demás, y entre más personas validen, aprueben lo que nosotros estamos haciendo, nos sentimos mejor. Pero entre más personas dejen de hacer eso, entonces el efecto opuesto ocurre en nuestras vidas y nos lleva a sentirnos solos, llenos de ansiedad, deprimidos, nos lleva a menospreciar, a estar descontentos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué podemos hacer tú y yo hoy para salir y escapar de la trampa de la comparación en nuestra vida? Yo quisiera brindarte hoy 4 lecciones que vamos a extraer de las Escrituras y que vienen de un hombre que estuvo en la garra de la comparación, en la trampa de la comparación, y nos referimos al gran apóstol Pablo. Tú dices, ¿qué? ¿El apóstol Pablo lidiando con comparación? Sí, el apóstol Pablo en realidad era un fariseo judío. Era una de las sectas más estrictas que existía. Es más, probablemente esa parábola que Jesús estaba contando era una descripción clarita de Pablo, porque él era un hombre que aventajaba a sus similares en el celo que tenía por venir y hacer prevalecer las costumbres y las leyes judías, y poder mostrarle a todos que los fariseos y los que seguían la ley eran personas que eran superiores y mejores. Así que Pablo, en su celo por venir, en su celo por venir y agradar a Dios de esta forma, viene y empieza a perseguir a los cristianos, empieza a atacarlos, empieza a llevarlos presos, empieza a matar muchos de ellos. Y en uno de sus viajes, camino a Damasco, viene y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo mismo se le aparece resucitado y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: Señor, ¿qué quieres de mí? Y ese es el momento en el cual Saulo confía en Jesucristo como su Salvador. Entiende que Jesús
ese hombre que se le ha presentado es el Mesías resucitado, que la resurrección no es un invento, no es un cuento, es una realidad. Y viene Jesús y empieza a manifestarse en su vida. Rápidamente Saulo entiende eso y pronto empieza a compartir el mensaje de la salvación, empieza a decirle a todo el mundo, y la gente alrededor se da cuenta que increíblemente aquella persona que los buscaba, perdón, voy a tomar algo, si no, gracias, y se da cuenta que empieza a ser a crecer increíblemente su popularidad, el mensaje empieza a expandirse, empieza a ser muy vistoso, y Pablo empieza a hablarle a muchas personas acerca de Jesús. La gente empieza a asombrarse porque se da cuenta que el mismo que los perseguía, un terrorista radical, se ha convertido al cristianismo. Y entonces empieza a fundar iglesias en muchas partes, especialmente en la parte de Turquía, en la parte del Medio Oriente, del norte de Jerusalén, de Israel. Y entonces Pablo se empieza a convertir en una figura pública. Y los mismos compatriotas de él, que antes corrían en la persecución a los cristianos, hoy se han convertido en sus enemigos. Y están, si nosotros pudiéramos trasladar lo que sucedía en aquel tiempo a nuestra realidad hoy en día, estos hombres empiezan a llenarse de envidia, porque empiezan a ver cómo Pablo empieza a crecer, a ser más popular, a ser muy influyente alrededor del mundo, y se dan cuenta de la amenaza que eso representa para ellos. Entonces empiezan una campaña para desprestigiar a Pablo y dicen, oigan, él no es un verdadero apóstol. Los verdaderos apóstoles son los que caminaron con Jesús, y empiezan a hablar mal de él, empiezan a calumniarlo, empiezan a hacer un complot para matarlo, porque se ha convertido en una amenaza para ellos. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos un aprendizaje muy maravilloso de parte de Pablo, y lo vamos a encontrar en el siguiente versículo. Es en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Fíjate bien lo que dice Pablo escribiéndole a este grupo de creyentes en esta región, y les dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Yo no sería un siervo de Cristo. Entonces, este pasaje nos da luz con respecto a una de las lecciones más importantes que tú y yo debemos aprender con respecto a la comparación. Y es el hecho de que podemos vivir para la aprobación de los demás o podemos vivir para la aprobación de Dios. Pero no podemos vivir para las dos al mismo tiempo, porque los valores muchas veces son valores que se contraponen el uno con el otro. Cuando buscas la aprobación de los demás, vas a hacer lo que sea necesario para quedar bien con ellos. Pero a Pablo no le interesaba quedar bien. Pablo no empezó a hablar del evangelio y a hablarle a las personas por su propia voluntad y por su propia reputación y por su carrera. Lo hizo porque estaba convencido que Dios lo había llamado a ser una luz para el pueblo no judío. Y así fue como Dios lo utilizó verdaderamente. Así que cuando nosotros venimos y nos embarcamos en ese camino de convertirnos en personas que buscamos la aprobación de los demás, eso te va a llevar inevitablemente a compararte y a aparentar, a no ser genuino, a no ser auténtico. Una de las cosas que la nueva generación, la generación Z, muchos de los millennials aprecian y huelen muy fácilmente, es cuando una persona es auténtica y genuina. Y es un valor que hay una gran necesidad hoy en día para ser de esa forma. Pero cuando nosotros aparentamos, nos va a llevar a convertirnos en personas que nos sentimos solos, incompletos y vacíos. Así que mi consejo para ti el día de hoy es el siguiente: no busques la aprobación de los demás. Y tú dirás,
Pero ¿acaso no es bueno venir y ser parte de un grupo, sentirse amado por las demás personas? Indudablemente, claro que sí. Pero estamos hablando de no caer en la trampa, de vivir para que tu estado de ánimo dependa de lo que la otra persona dice, piensa o manifiesta de ti. Estamos hablando de que puedas vivir precisamente con la segunda lección. La segunda lección tiene que ver con lo siguiente: si yo no debo preocuparme por lo que los demás piensan de mí, entonces, ¿por qué debo de preocuparme? ¿Cuál opinión es la que es importante para mí? Y eso te va a llevar a identificar que la opinión más importante que cualquiera pueda tener de ti es la opinión de Dios. Lo que Él piensa de ti, lo que Él dice de ti, lo que Él te ha hecho, lo que Él ha rescatado en tu vida. Fíjate lo que Pablo precisamente dice en Efesios capítulo 1. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Fíjate qué increíble este pasaje. Lo que está diciendo es que Dios nos hizo aceptos, nos aceptó cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos hizo parte de tu familia, de su familia. Y es algo maravilloso, que entonces yo no tengo que preocuparme por si los demás me aceptan o no, porque verdaderamente lo único que realmente importa es que Cristo, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el Señor de señores, está sumamente complacido contigo y conmigo si hemos depositado nuestra confianza en Él. Así que una de las cosas que podemos hacer y que yo te animo a que puedas hacer es: recuerda que Cristo ya te aceptó. Cuando estés ahí en tu casa, cuando estés en el avión, cuando estés en el camino a algún lugar y estés en las redes sociales y venga ese inclinación a venir y compararte con los demás, a sentirte mal porque ellos sí están de vacaciones y tú no, porque ellos sí tienen ese trabajo y tú no, porque ellos sí lucen de esa manera y tú no. Yo te animo a que puedas recordar que Dios está complacido. Él te creó, Él te formó, eres su obra maestra de arte. Y eso debería de ser suficiente para que tú y yo podamos estar contentos. Sin embargo, esto muchas veces o no lo sabemos o se nos olvida bien fácilmente, porque es bien fácil empezar a escuchar todo lo que el mundo te dice, empezar a escuchar todo lo que la cultura te dice, y la cultura te dice que tú tienes que lucir de cierta forma para realmente ser agradado, para ser aceptado por los demás, pero no es así. Entonces, primera lección: no vivas para la aprobación de los demás. La segunda es: recuerda que Cristo ya te aceptó. El tercer consejo, la tercera lección que nosotros sacamos de la vida de Pablo tiene que ver más adelante en su carrera y en su vida. Casi cuando él se da cuenta que tiene poco tiempo pendiente aquí en la tierra, y él empieza a escribirle a su querido colaborador, hijo, discípulo, persona con la que trabajó muy cercamente, Timoteo. Y él sabía que era importante que cuando Pablo partiera de esta tierra y muriera, que su legado y su intención de poder ser luz a los gentiles pudiera continuar más allá de su vida. Él invirtió una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo en discipular, en preparar a Timoteo para que se convirtiera en ese líder espiritual que iba a influir sobre muchas personas. Y en 2 de Timoteo, una de las últimas cartas de Pablo, le escribe a Timoteo una carta personal a él y le dice lo siguiente: Timoteo, he vivido mucho, he visto muchas cosas, he sufrido persecución, me han apedreado, me han acusado de cosas falsas, me han perseguido, han buscado matarme, he escapado de todas esas cosas, he estado en la cárcel, he sido latigado, he sido ofendido. Pero Timoteo,
quiero que no pierdas de vista lo que te voy a decir. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios. Pablo sabía que Timoteo se iba a ver, y mucho más joven que él, se iba a ver expuesto a la tentación de la envidia y a la tentación de la arrogancia. Y le dijo: Timoteo, cuida tu corazón para que ninguno de esos dos extremos sean parte de tu vida. Y le da el consejo de buscar la aprobación de Dios. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo y entendemos que no nos salvamos y que no agradamos a Dios por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio de Jesús, la Biblia dice que tú eres hecho una persona aceptada. Pasas a ser una persona que es parte de la familia de Dios. Pasas de muerte a vida. Eres un hijo de Dios en ese momento. Pero de ahí en adelante empieza una aventura maravillosa de poder agradar a Dios con todo lo que tú hagas, en tu familia, en tu trabajo, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus palabras. Y entonces el consejo que yo te quiero dar a la luz de este pasaje es: vive para una audiencia de uno. ¿A qué me refiero con esto? Vive, postea, escribe, aparece en YouTube para poder, sí, servir a muchas personas, agregarle valor, pero últimamente para servir a Dios, para honrar a Dios con lo que tú hagas, con lo que tú digas, con lo que tú expreses. Hazlo, que la motivación en tu corazón sea para honrar a Dios y no para recibir los aplausos de la gente. Anhelamos muchas veces el reconocimiento de otros. Necesitamos muchas veces que personas nos pongan la mano en el hombro y nos digan: bien hecho, excelente. Y es maravilloso poder recibir eso, pero que tu estado de ánimo, que tu valor como persona no dependa de que alguien lo haga o no. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya está contigo, ya te acepta tal como eres. Yo sé que muchas veces nosotros hoy en día tenemos una presión por venir y ser exitosos. Y muchas veces exitosos es traducido en nuestra mente como popular, como famoso, como alguien que ha hecho las cosas destacadamente, que ha brillado, que ha sobresalido. Y yo te quiero decir, ¿en realidad será ese el propósito de Dios para tu vida? ¿O Dios te ha llamado a ser fiel con lo que Él te ha dado? Dios te ha dado un grupo de crecimiento, Dios te ha dado una empresa, Dios te ha dado una habilidad y un talento. Sé fiel con eso que Dios te ha dado, y eso te va a hacer lleno de satisfacción en tu propia vida. Así que la próxima vez que tú vayas a subir un video en YouTube, y yo sé que le estoy hablando mucho a las nuevas generaciones en este momento, o vayas a postear algo, no lo hagas con la intención de poder sobresalir y de poder tener la aceptación de los demás. Más bien, contribuye con lo que vas a postear a servir, a ser bendición para otros. Si hay una historia maravillosa que tienes que contar, dale el crédito a Dios, dale los aplausos a Él, y vas a ver que hay una gran diferencia. Y una cuarta lección, para terminar, que podemos sacar es la siguiente. Yo lo llamo la diferencia entre el juego finito y el juego infinito. De hecho, esta es una teoría, o este es un paradigma que muchas personas famosas o autores han hablado de él, dentro de ellos, por ejemplo, Simon Sinek, referenciando a un teórico que hablaba de esta diferencia entre los juegos finitos y los juegos infinitos. ¿De qué se trata esto? Fíjate bien, el partido de anoche es un juego, es un ejemplo de un juego finito. ¿A qué nos referimos? Es un juego donde había un contrincante A contra un contrincante B en un tiempo, en un lugar, con ciertas reglas. Hay un ganador y hay un perdedor. Y en el partido anterior hubo un ganador y un perdedor. O cuando tú ves las peleas del Canelo, o ves las peleas de boxeo, ¿verdad? Ves el cuadrilátero, ves un lugar, ves los jueces, y siempre habrá un ganador y un perdedor, o un empate en algunos casos. Y hay cantidad de ejemplos donde nosotros vemos
un juego finito en acción. Vemos a la compañía A creciendo, siendo muy proactiva, analizando todas las métricas porque quiere lo más pronto posible borrar a la competencia. Y entonces entran en una competencia de un juego finito, donde tú quieres eliminar a todos tus competidores. Y aunque muchas cosas en la vida funcionan de esa forma, te quiero decir, no todo en la vida es un juego finito. El juego finito te va a llevar a comparar cuántos pases, cuántas ventas, cuántos seguidores, y te vas a estar comparando todo el tiempo. Pero en la vida, muchas veces, nosotros nos parecemos más a que estemos en un juego infinito. ¿A qué nos referimos con eso? Te quiero dar un ejemplo. Cuando yo crecí, el deporte que yo más practiqué fue el tenis. Y llegó un momento en mi vida en que me metí a competir. En una oportunidad fui a un torneo regional que era Centroamérica y el Caribe, y me tocó jugar con un caribeño, no me acuerdo exactamente. Este muchacho, ¿verdad? Que era una categoría junior, todos nosotros, menores de 18 años, vino y me pegó una paliza que yo no quería volver a agarrar una raqueta nunca más en mi vida, porque fue tan grande la paliza que me dio. Y ese es un ejemplo de un juego finito. Pero hoy, quizás algunos años más adelante de eso, he agarrado un cierto gusto por otro tipo de deporte, y es, por ejemplo, el correr. Yo nunca había corrido, nunca había hecho ejercicio de ese tipo. Siempre me gustaba algo que tuviera un ganador y un perdedor, ¿verdad? Quizás como fuimos creados competitivos muchas veces, pero en este otro modo de juego, tú no estás compitiendo realmente por ganarle al otro. Tú estás en una maratón, estás en un 21K, estás en un 15K, y tu competencia es por llegar a la meta. Y la tendencia es que tú vas ahí en el kilómetro 8 y dices, ya no puedo más, ya no puedo más, quiero tirar la toalla, quiero ir al Starbucks, quiero ir a comerme unos tacos. Eso es lo que queremos hacer. Pero el juego infinito te mueve a que tú te conviertas en una persona que, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias difíciles, puedas venir y cumplir ese propósito. Y en la vida cristiana es exactamente así. Nosotros somos parte de un juego infinito. No es la Iglesia Gran Comisión de Monterrey contra la Iglesia Gran Comisión de Miami. No es la Iglesia Gran Comisión contra la Iglesia Bautista de no sé dónde. No es tú como líder contra otro líder de la iglesia. No es el pastor A contra el pastor B. Todos somos parte de una carrera y deberíamos de animarnos unos a otros a terminar esa carrera. Y Pablo era un perfecto ejemplo de un jugador infinito. Te quiero decir por qué. Porque cuando él estaba a punto de morir, en 2 de Timoteo capítulo 4, estaba ya listo para ser sentenciado a muerte. Él escribe las siguientes bonitas y maravillosas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Quisieras tú llegar al final de tus días y poder decir estas palabras? Yo te digo la verdad, yo quisiera seguir este ejemplo. Y nota que Pablo en este caso no dijo, terminé la carrera primero que Pedro, comencé más iglesias que Juan. No fue eso lo que dijo. Pablo entendía que él estaba en una carrera eterna por complacer y vivía para una audiencia de uno. Y nosotros deberíamos de imitar ese bonito ejemplo de Pablo. Nosotros deberíamos de recordar que no somos jugadores finitos, sino que estamos en un juego infinito. Nuestra eternidad va a hablar mucho de lo que nosotros hemos hecho hoy aquí en la tierra. Así que mi consejo y mi reto es el siguiente: mídete de acuerdo al propósito de Dios para tu vida, no de acuerdo a los logros pasajeros, temporales y terrenales. Mídete de acuerdo al propósito de Dios en tu vida. Pregúntate, Señor, ¿qué tanto estoy sirviéndote con mis talentos, con mis dones? Señor, ¿qué tanto estoy dando de mí? ¿Estoy sirviendo a los demás? ¿Estoy conociéndote más?
¿Estoy entregándome más a ti? Esas deberían de ser las preguntas que nosotros nos hagamos día con día. Así que, a manera de cerrar este estudio bíblico, yo te quiero animar a que puedas ponerte de pie en este momento. Yo quiero darte un momento para que tú puedas venir, cerrar tus ojos, concentrarte y decirle a Dios algo como lo siguiente. Señor, entendemos, Señor, que muchas veces nos dejamos llevar por la comparación. Señor, muchas veces estamos tan pendientes de lo que los demás hacen o dicen que nos olvidamos del propósito que tú tienes para nuestra vida. Y ahí donde estás, en la quietud de tu mente y de tu corazón, quiero darte unos segundos para que puedas decirle a Dios: Señor, confieso que he estado más pendiente del plan de otros para mi vida que de tu plan para mi vida. Señor, reconocemos que cuando estemos delante de ti y nos toque partir de esta tierra, tú no nos vas a preguntar: ¿por qué no fuiste más como tu hermano? ¿Por qué no fuiste más como fulanita? Señor, tú tienes un plan maravilloso para nuestra vida y yo te pido que cada uno de nosotros pueda ser valiente el día de hoy, Señor, y que podamos decidir vivir para un propósito eterno, para ese propósito que tú tienes en nuestra vida, para ser de influencia en los demás, para ser de bendición, de esperanza, luz en este mundo que tanto lo necesita. Y te pido por cada una de las personas que está aquí el día de hoy, por cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Tú sabes las necesidades profundas dentro de nuestro corazón. Tú conoces los pensamientos más íntimos y más internos. Señor, que podamos vivir para ti. Que todo lo que posteemos, que toda nuestra interacción en el mundo digital pueda ser de luz y de honra para ti, Señor. Porque somos tus embajadores, somos tus representantes. Gracias, Señor, porque valemos tanto que tu Hijo Jesús derramó su sangre y entregó su cuerpo para rescatarnos de una eternidad separados de ti. Gracias, Señor.